Sábado, 7 de febrero de 2026. Lección 7: Jesús y el Islam. ¿Quién es Dios? Mahoma, nacido en la prominente e influyente tribu de los Coreichitas en la Meca alrededor del año 572, es considerado el fundador del Islam. Sufrió pérdidas importantes a temprana edad, ya que perdió a su padre antes de nacer y a su madre cuando tenía solo 6 años. Los musulmanes creen que, a la edad de 40 años, Mahoma recibió su primera revelación de Dios a través del ángel Gabriel. Estas revelaciones, que continuaron durante 23 años, fueron compiladas más tarde en el Corán, el libro sagrado del Islam. El mensaje de Mahoma sobre el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, y la reforma social supuso un importante desafío para el orden socio-religioso imperante en la Meca, en particular para su arraigado politeísmo, la creencia en muchos dioses y las estructuras de poder del sistema tribal. El conflicto entre Mahoma y las tribus de la Meca se intensificó cuando rechazó su panteón de dioses y condenó la corrupción que percibía en la sociedad mequí. Su mensaje atrajo a un número cada vez mayor de seguidores, pero también provocó persecución y hostilidad por parte de quienes lo consideraban una amenaza para su forma de vida establecida. En el año 622, ante la creciente persecución, Mahoma y sus seguidores emigraron a Medina, acontecimiento conocido como la Égira, que marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma estableció una comunidad musulmana y continuó recibiendo revelaciones. Sus esfuerzos por difundir su mensaje, combinados con sus habilidades estratégicas y diplomáticas, condujeron finalmente a la unificación de las tribus de la península arábiga bajo el Islam, sustituyendo las prácticas politeístas por la adoración de un solo Dios. En la actualidad, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, con alrededor de 2.000 millones de seguidores, lo que representa aproximadamente el 25% de la población mundial. Su influencia se extiende por todos los continentes, con poblaciones significativas en Oriente Medio, el norte de África y el sur de Asia. En el Islam, Jesús es venerado como uno de los profetas más importantes, nacido milagrosamente de la Virgen María. El Corán afirma esta condición profética de Jesús y reconoce sus milagros y su persona. Sin embargo, enfatiza que Jesús era un ser humano y un siervo de Dios, no divino ni el Hijo de Dios. El Corán también enseña que Jesús volverá a la tierra antes del día del juicio para restaurar la justicia y derrotar a los anticristos. No obstante, su regreso no se considera una segunda venida para completar la salvación como en el cristianismo, sino una señal definitiva del fin de los tiempos, cuando vivirá como un líder musulmán justo. Un apologista cristiano declaró: la diferencia central entre el Islam y el cristianismo no radica en las enseñanzas morales, que a menudo coinciden, sino en la naturaleza de Dios y en cómo se relaciona con los seres humanos. ¿Quién es Dios? ¿Es 3 en 1? ¿1 en 3? ¿Solo uno? ¿3 dioses? ¿Era Jesús más que un profeta? ¿Era divino? Tal vez la pregunta más importante que nos plantearemos jamás sea ¿quién es Jesús? Lo que creemos acerca de él lo moldea todo: nuestra visión de la vida, del cielo, de la salvación, e incluso la forma en que manejamos las relaciones interpersonales. Influye en cómo tomamos decisiones, cómo vemos nuestro propósito y cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Comprender a Jesús es la base de todo lo que realmente importa. En este estudio exploraremos cómo Jesús habla al corazón de cada persona, sea musulmana o cristiana. También examinaremos la sensibilidad de Mahoma frente al politeísmo y si esta preocupación debería influir en nuestra comprensión de Dios. Lo más importante es que exploraremos lo que Jesús dijo sobre su propia identidad. Al tener conversaciones teológicas sobre estos temas con creyentes de otras religiones, no debemos olvidar el gran amor y cuidado que Dios tiene por cada ser humano. Nuestro tono siempre debe reflejarlo. Comparemos las enseñanzas de Mahoma con las afirmaciones de Jesús para descubrir la verdad acerca de quién es Jesús. Domingo 8 de febrero de 2026. Texto clave de esta semana. Deuteronomio, capítulo 6. Resumen de Deuteronomio 6:4-9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. 8. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lunes 9 de febrero de 2026. La unicidad de Dios. Las enseñanzas de Mahoma, tal como se presentan en el Corán, enfatizan el Tauhid, o la unicidad absoluta de Dios. Su creencia en el monoteísmo era total. Rechazaba cualquier forma de politeísmo e idolatría, así como cualquier noción de que Dios tenga compañeros, iguales o socios.
El monoteísmo se convirtió en la piedra angular de la fe islámica. Esta creencia contrastaba fuertemente con las culturas politeístas predominantes en la época de Mahoma, lo que ayuda a comprender mejor los desafíos que enfrentan los musulmanes frente a la idea de que Jesús sea más que un profeta. Con respecto a la Trinidad, el Corán afirma que atribuir divinidad a Jesús o a cualquier ser que no sea Alá contradice el principio del Tawhid. Por ejemplo, un pasaje exhorta al pueblo del libro, término utilizado para referirse principalmente a judíos y cristianos, a adherirse al monoteísmo estricto y a no mencionar tres, en referencia a Dios, enfatizando que solo hay un Dios indivisible. La postura de Mahoma sobre la Trinidad estaba arraigada en su misión de restaurar la adoración monoteísta original a Dios, tal como él creía que había sido practicada por Abraham y los demás profetas. El Dios de las Escrituras rechaza claramente cualquier clasificación de sí mismo como politeísta. Entonces, ¿por qué muchas religiones y culturas creen en múltiples dioses? Una inclinación hacia el politeísmo puede atribuirse a una mala interpretación del conflicto cósmico, la lucha entre las fuerzas del bien y del mal que se manifiesta diariamente en la vida humana. Cuando las personas observan opuestos como la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el amor y el odio, pueden llegar a creer que estas fuerzas representan a diferentes dioses en conflicto. Así, el politeísmo surge como una forma de explicar las luchas y contradicciones de la vida y de la naturaleza. Además, suele implicar conflicto interno, competencia y desprecio por las criaturas, características comunes en muchas creencias paganas. En este contexto cultural, el Dios de las Escrituras se presenta a sí mismo como uno solo. Isaías 45:5. Un ejemplo claro se encuentra en el pasaje conocido por los judíos como el Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deut 6:4. Hay un significado más profundo en el texto hebreo. Shema escucha. Israel, Israel, Yahvé, el único Dios. Elohim, forma plural de Dios. Yahvé, el único Dios. Ehad, es uno. El uso de Elohim, un sustantivo plural, junto con Yahvé, el nombre singular de Dios, y Ehad, que significa uno unificado, insinúa la naturaleza relacional de Dios. Describir a Dios en términos tanto singulares como plurales amplía nuestra comprensión de Él, pues muestra que, aunque es un solo ser, también es plural. A través de esta pluralidad, Dios demuestra la importancia de la unidad y la conexión, reflejando el modelo de una comunidad perfecta en su propia naturaleza. Martes 10 de febrero de 2026. El Hijo Prometido. Tanto el Islam como el judaísmo son firmemente monoteístas y comparten una profunda reverencia por Abraham como figura central de su historia. El Islam sostiene que el Hijo Prometido de Abraham, a través del cual se cumpliría el pacto, fue Ismael, mientras que el judaísmo afirma que fue Isaac. Sin embargo, las Escrituras presentan una revelación que trasciende esta controversia religiosa. Existe otra simiente prometida de Abraham, y esa simiente es Jesús. Abraham esperaba con anhelo la primera venida de Jesús. Cristo mismo se lo explicó a los judíos cuando dijo: Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día. Lo vio y se llenó de gozo. Juan 8:56. Jesús pronunció estas palabras en el templo, cerca del lugar donde, 2 milenios antes, Abraham había sido llamado a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham confiaba en que Dios proveería para sí el cordero para el holocausto. Génesis 22:8, Elías. Y así fue. Isaac fue salvado gracias a un carnero que quedó atrapado en un matorral, lo cual simboliza la futura provisión de Dios del sacrificio definitivo. La identidad de Jesús cobró aún mayor significado cuando declaró: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Juan 8:58. Esta afirmación no era solo una referencia a su preexistencia, sino una declaración directa de su divinidad, que evocaba la forma en que Dios se había identificado ante Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Los judíos estaban dispuestos a apedrear a Jesús porque entendían perfectamente lo que estaba afirmando, que Él era el Dios del Antiguo Testamento. Delante de ellos estaba aquel en quien se centraba toda su historia y su adoración. Jesús no es simplemente un profeta ni solo un buen maestro, Él es Dios mismo, el Eterno. Como expresó con claridad Elena G. de White, en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El deseado de todas las gentes, Capitán 58p. 501. Jesús no fue creado, no tiene un punto de origen. Las Escrituras declaran enfáticamente la naturaleza incomparable de Dios. Señor mío, ¡qué grandeza la tuya! Porque no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti, según todo lo que nosotros mismos hemos oído. 2 Samuel 7:22. Esta afirmación establece de manera categórica la divinidad única de Dios. La Biblia distingue de forma clara y absoluta entre el Dios creador y toda la creación. Así como una mujer no puede estar un poco embarazada o lo está o no lo está,
Tampoco se puede poseer la divinidad en grados. O se es plenamente divino, y por lo tanto, Dios, o no se es divino en absoluto. Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, asumió un papel distinto para salvar el abismo entre el Creador y la creación, una brecha que se hizo aún mayor a causa del pecado. En este sentido, el término hijo no describe una relación biológica o física, sino una relación funcional y relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan unidos en su misión de salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué podemos decir a los musulmanes acerca de la visión cristiana de Jesús? No es que Dios haya engendrado un hijo, sino que Dios mismo se hizo hijo. Miércoles 11 de febrero de 2026. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre el Dios Trino? 1. La unicidad y la pluralidad de Dios. Génesis 1:26. Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. No dice haré, sino hagamos. Esto nos muestra que Dios es uno, pero que en él hay más de una persona. Isaías 6:8. Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios habla como uno y al mismo tiempo como un nosotros. Mateo 28 o 19:20. Jesús manda bautizar en el nombre uno solo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. 2 Corintios 3:14. Se menciona el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo. Los tres actúan juntos porque son Dios. Explicación. Dios es como una familia perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta en tres personas. 2. La preexistencia de Jesús. Isaías 9:6 afirma que el Mesías es eterno. Jesús no comenzó en Belén, él ya existía. Miqueas 5:2 declara que su origen es desde tiempos antiguos. Antes de la creación, Jesús ya estaba con Dios. Juan 8:58. Jesús dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Jesús utiliza el nombre que solo Dios usa. Explicación. Jesús no comenzó a existir cuando nació. Él siempre estuvo con Dios y luego vino a la tierra para salvarnos. 3. La divinidad de Jesús. Juan 1:13. Jesús estaba con Dios, era Dios y creó todas las cosas. Solo Dios puede crear. Juan 20:27-28. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrige porque es verdad. Hebreos 1:8-9. Dios Padre llama a Dios a Jesús. El Padre confirma la divinidad del Hijo. Explicación. Jesús no es solo un buen amigo o un profeta. Él es Dios que vino a vivir con nosotros. Otros pasajes que ayudan a comprender quién es Dios. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Juan 14:16-17. Jesús promete al Espíritu Santo. Hechos 2:32-33. El Padre, el Hijo y el Espíritu actúan juntos. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios participa en la creación. Juan 14:9. El que me vio a mí, vio al Padre. Jueves 12 de febrero de 2026. Un sacrificio necesario. A muchos musulmanes les resulta difícil comprender el concepto cristiano de la expiación, ya que difiere significativamente de las enseñanzas islámicas. En el Islam, Alá concede el perdón como respuesta directa al arrepentimiento sincero, la oración y las buenas obras del pecador. No se considera necesaria la intervención de un mediador ni de un sacrificio. La Sura As-Zumar 39:53 resalta la misericordia de Dios. Di, siervos que habéis prevaricado en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Alá. Alá perdona todos los pecados. Él es el indulgente, el misericordioso. Sin embargo, la Biblia enseña que el pecado no es simplemente un error o una infracción de una norma, sino una ruptura moral y relacional con Dios. El pecado crea una deuda, no solo en un sentido legal, sino también relacional. Nuestra desobediencia rompe la relación con nuestro Creador. Romanos 6:23 declara, el pago que da el pecado es la muerte. El pecado conduce a la muerte espiritual y física, a la separación eterna de Dios, y esta deuda no puede ignorarse sin comprometer la justicia y la santidad divinas. Los musulmanes pueden tener dificultad para comprender el costo del perdón porque el Islam no enfatiza la pecaminosidad humana de la misma manera que el cristianismo. El Islam enseña que los seres humanos son débiles, pero capaces de arrepentirse y reformarse. Desde la perspectiva cristiana, el pecado produce una ruptura relacional que requiere más que solo perdón. Requiere limpieza y restitución para reparar el daño causado por la transgresión de la ley moral de Dios. Isaías 59:2 afirma, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esta separación es la razón por la cual la expiación resulta necesaria para restaurar la relación rota. La expiación divina es completa, incluye tanto el perdón como la purificación del pecado. Sin embargo, tiene un costo inmenso. Si Dios perdonara sin atender la deuda moral, su justicia quedaría comprometida. Para preservar tanto la justicia como la misericordia, fue necesario un sacrificio. La Biblia enseña que Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente humano, asumió esta deuda y pagó la pena del pecado mediante su muerte en la cruz.
El libro de Hebreos subraya que no existía una forma más sencilla para que Dios ofreciera perdón, pues no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. 9:22. Este versículo revela que el perdón tiene un alto costo, uno que Dios mismo decidió pagar en nuestro lugar. Así, la cruz se convierte en la máxima expresión tanto de la justicia de Dios frente al pecado, como de su misericordia hacia el pecador. Viernes 13 de febrero de 2026. Exaltar a Cristo con amor. El maometismo tiene sus conversos en muchas tierras y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. Y si esta fe llegase a propagarse y los defensores de la verdad dejaran de manifestar un celo ferviente por derrocar el error y enseñar a los hombres la preexistencia del único Salvador del mundo, ¿cuánto necesitamos hombres que escudriñen la palabra de Dios y crean en ella, que presenten a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y demostrando por el Espíritu que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? ¿Cuánto necesitamos creyentes que muestren a Cristo en su vida y carácter, levantándolo ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre y proclamando que Dios es amor? El plan de salvación trazado por el cielo es lo suficientemente amplio como para abarcar a todo el mundo. Dios anhela impartir el aliento de vida a la humanidad caída y no permitirá que quede defraudado nadie que sincere y anhele algo más elevado que lo que el mundo puede ofrecer. Envía constantemente a sus ángeles, a quienes, aún rodeados de circunstancias desalentadoras, oran con fe, para que un poder superior a ellos mismos los libere y les conceda paz. De diversas maneras, Dios se les revelará y los hará objeto de su providencia, estableciendo su confianza en aquel que se dio a sí mismo en rescate por todos, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Cristo atraía los corazones de sus oyentes mediante la manifestación de su amor, y poco a poco, a medida que eran capaces de comprenderlo, les revelaba las grandes verdades del reino. Necesitamos aprender a adaptar nuestras labores a la condición de las personas y a encontrarlas donde están. Aunque las demandas de la ley de Dios deben presentarse al mundo, nunca debemos olvidar que el amor de Cristo, es el único poder capaz de ablandar el corazón e inducir a la obediencia. Aunque la lógica no logre conmover y los argumentos resulten insuficientes para convencer, el amor de Cristo, revelado en el ministerio personal, puede ablandar un corazón endurecido, de modo que la semilla de la verdad pueda echar raíces.